A ver. Bueno, Rubén Méndez Reategui es profesor e investigador de Derecho en la Universidad Autónoma de Chile y experto en Derecho y Economía. Doctorado en Economía en la Universidad Macquarie y Universidad Complutense de Madrid. Doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, España. Doctor internacional en Derecho con mención de honor en la Universidad de Salamanca, España. Desde 2008 se especializa en investigar y aplicar la teoría de la regulación desde un enfoque jurídico-económico en el ámbito de los sistemas energéticos, de telecomunicaciones y el ambiente. Es presidente de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Derecho y Economía, ALACDE. Es miembro de número de la Asociación Iberoamericana de Estudios de Regulación, de la World Interdisciplinary Network for Institutional Research y de la Sociedad Italiana de Derecho y Economía, ¿no? Y de la German Law and Economics Association. Él nos va a hablar un poco de los aspectos claves para analizar una regulación ambiental. Bienvenido, Rubén. Adelante. Muchas gracias, muchísimas gracias de verdad, Edwin, por toda la generosidad, por tus palabras. Yo creo que le hubieses acotado nada más a Rubén Méndez, profesor de la Universidad Autónoma de Chile, que del claustro doctoral del equipo de Derecho, básicamente. Para mí es un honor estar con todos ustedes y bueno, en la medida que me he demorado voy a tratar de ser muy puntual en cuanto a los temas que voy a desarrollar con ustedes. Edwin ha hecho, digamos, ha tenido me ha extendido el privilegio de hacer un recorrido por mi hoja de vida y específicamente en qué se vincula en que estos temas que a ustedes les va a llevar pues por todo un ciclo de conferencias, a nosotros nos interesa, digo nosotros, a mí, a mi equipo, en la medida que tiene mucho que ver con lo que hacemos en nuestro día a día, con la temática vinculado con la temática regulatoria. En primer lugar, creo que la ponencia que Edwin les dijo que yo iba a compartir con ustedes tendría por título Políticas públicas aplicadas al contexto ambiental, análisis de políticas ambientales. Y bueno, en la medida que estamos en un workshop que tiene que ver sobre este tipo de aspectos, o sea, perdón, aspectos claves o vinculados para tratar de entender tanto la planificación, digamos, matriz por parte de los estados, como su ejecución a nivel de plan de gobierno, como su desarrollo a nivel legislativo reglamentario, que ustedes ya deben conocer todo este tipo de lineamientos o ideas que hay detrás, pues voy a tratar de ser escueto. He dividido mi presentación en tres ámbitos principales. Al principio hablaré con ustedes sobre el proceso de políticas públicas medioambientales. En un segundo momento voy a centrarme en sobre la política ambiental y cómo esta tiene que ver con, o cómo esta impacta, puede impactar, una de las formas en las que puede impactar a las empresas. Y finalmente, ¿para qué sirve esto? ¿No? ¿Para qué sirve todo esto? Y hacer una aproximación desde el ambientalismo de mercado o desde el ambientalismo del libre mercado, una propuesta desarrollada en extenso por profesores como Terry Anderson, que en su momento Edwin debe haber mencionado de manera muy prolija. Pues bien, el proceso de políticas públicas medioambientales también se le conoce como formulación de políticas y evaluación de políticas aplicadas al ámbito ambiental y que implica, en buena cuenta, como ustedes deben saber, un ciclo continuo que incluye en primer lugar la identificación de un problema ambiental. Como todo abordamiento del problema público, pues partimos de la identificación del problema, lo cual es sucedido por el establecimiento de metas y objetivos, ¿no? Para intentar dar propuestas que nos permitan solventar, mitigar, estar en una situación mejor a la previa, ¿no? A la que correspondería a la situación problemática. Pues bien, este ciclo continuo, como les decía, ya repitiendo, involucra identificación, establecimiento de metas y objetivos. Y eso conlleva a que podamos formular estrategias e instrumentos para precisamente abordar el problema.
lo cual involucra asimismo una implementación y, por supuesto, el monitoreo en términos de efectividad, que va a estar relacionado en buena cuenta también con lo que conocemos como evaluación, en la medida que todo proceso conlleva pues una lógica de mejora continua. En cuanto a lo que hacemos, en buena cuenta podemos hacerlo si es concerniente, si es pertinente, podemos intentar hacerlo mejor en la medida que lo que perseguimos en buena cuenta es ajustar, digamos, las acciones de intervención de manera que los efectos en el corto, mediano y largo plazo, sobre todo mediano y largo plazo, pues sean lo más satisfactorias o, dicho de otra forma, que nos permitan reducir costo social, que sean costo efectivas. En buena cuenta. Dicho esto, tenemos que entender que este tipo de procesos, cuando hablamos de procesos de políticas públicas medioambientales, en buena cuenta son transversales y lo que persiguen es armonizar la protección ambiental con dos aspectos centrales que se corresponderían al desarrollo económico y social. Y esto involucra ciertamente la participación de distintos actores. No solamente pensemos en el gobierno, no solamente pensemos en la sociedad civil, sino en este caso tenemos que incluir ciertamente a la comunidad científica, a la cual represento, y al sector privado, que es al cual iba a abordar, ¿no? En buena cuenta, este tipo de formulaciones de intervención por parte del Estado, entendamos que en buena cuenta cuando hablamos de regulación, estamos recurriendo a la idea de que el Estado interviene con el propósito de intentar mejorar o reparar o corregir. Podemos usar distintos verbos de acción para identificar de distintos escenarios en los cuales podemos encontrar un escenario de un contexto de detrimento que tratamos de superar, ¿no? Pues bien, esto puede, como en buena cuenta les venía diciendo, suponer la intervención del Estado de una manera muy intensa. Hay políticas públicas que en buena cuenta se construyen sobre la base o sobre la lógica de una intervención permanente del Estado. Claro, anclada siempre en criterios de eficiencia, anclada en criterios de efectividad. Y como contraparte, también podemos aludir a ideas que suponen que las políticas públicas en materia ambiental deben tener otro matiz, deben tener otros alcances, deben promoverse desde otra perspectiva. Y es aquí donde, bueno, nuevamente saco a colación el concepto del término de ambientalismo de libre mercado. El ambientalismo de libre mercado, en buena cuenta, no sería más que otra forma de tratar de aproximar la necesidad de solventar problemas públicos, recurriendo en buena cuenta a el libre mercado, es decir, a la cooperación voluntaria en primer lugar, y después a técnicas de incentivos de conducta, no necesariamente a través de legislación, sino a través de mecanismos que pueden contemplar la legislación, que pueden contemplar reglamentos, que pueden contemplar otro tipo de prácticas, ¿no? Y sin perder de foco, ¿qué aspectos? Sin perder de foco el ambientalismo de libre mercado en buena cuenta, lo que persigue es que consideremos siempre el concepto, la noción de derechos de propiedad de la mano con la de derechos de responsabilidad. Los mecanismos a los cuales se recurren tienen una lógica de derecho privado, por lo tanto, la responsabilidad a la cual estoy aludiendo es responsabilidad civil, que nos va a permitir en buena cuenta, desde esta perspectiva del ambientalismo libre mercado, alcanzar mejores resultados, resultados más sostenibles, que van a terminar precisamente en que alcancemos mejores estándares en cuanto a reducción de los costos que significan la contaminación, suponer la contaminación, la afectación al ambiente, usemos un término más general, y asimismo efectos, alcanzar, ¿por qué no?, efectos como la conservación, la preservación óptima, alcanzando, satisfaciendo ciertos estándares, precisamente en el ambiente. Pues bien, en general, ya sea desde una perspectiva, digamos, mainstream, más convencional de lo que vendría a ser la planificación, proponer políticas públicas ambientales desde una perspectiva de mayor injerencia del Estado o desde una perspectiva de menos injerencia del Estado, tenemos que entender que, bueno, en general vamos a siempre
hacer un recorrido similar en la medida que abstraemos y pensamos en términos de etapas que este proceso de formulación de políticas públicas va a tener que recorrer. Pues bien, la primera etapa creo que ya la mencioné y tiene que ver con la identificación y el diagnóstico del problema. Se reconoce cuál es el problema ambiental. Ojo, si ustedes han tenido la oportunidad de leer el trabajo de la profesora Beck Simone Noguet sobre how to solve public problems o cómo resolver problemas públicos, básicamente la propuesta que tendremos acá es muy parecida, ¿no? Solo que las etapas son más acotadas. Partimos siempre igual de una identificación y diagnóstico del problema y aquí tomamos en consideración, además de la problemática ambiental que acabo de mencionar, aspectos específicos, ¿no? Como incidencia de la contaminación, otros más, como potencial afectación o que afectaciones que inciden en la pérdida de biodiversidad, por ejemplo, además de analizar o considerar causa, magnitudes y posible impacto. La segunda etapa se corresponde a la definición de metas y objetivos, como venía comentándoles. Y para esto se requiere que seamos claros, que la identificación de estas metas y objetivos sea clara y asimismo nos podemos situar siempre en un contexto de que los objetivos claros resulten ser medibles. ¿Y eso lo relacionamos con qué? Lo relacionamos con reducción efectiva de emisiones, por ejemplo, de carbono. Eso podría ser una forma de materializar lo que les digo. O, por ejemplo, protección efectiva en términos de reducción o afectación a un entorno o un ecosistema, ¿no? Me pongo a pensar en la protección de humedales, por ejemplo, que alguna vez creo que conversamos con Edwin cuando estaba de paso por Lima. Bueno, la siguiente etapa sería la etapa 3, correspondería a la formulación de alternativas y estrategias. En ese caso, tenemos que adquirir una lógica de diseño y por lo tanto tenemos que pensar que deben existir alternativas, ¿no? O opciones, en buena cuenta de qué, opciones de política pública. Y es aquí donde tiene mucho valor o, digamos, resalta el valor de la aproximación de formular políticas públicas desde una aproximación de mercado. En la medida que precisamente una aproximación de mercado nos permite eh, tal vez ofrecer un mejor set de opciones. Y un mejor set de opciones que, como les venía mencionando, van a resultar siendo más sostenibles o van a resultar involucrando un menor costo social y eso es sumamente relevante, sobre todo si asumimos una idea muy extendida en el ámbito de derecho de economía, que el uso de los recursos, pues desde un punto de vista jurídico-económico, siempre es costoso, ¿no? Los recursos de la sociedad, su utilización por parte del Estado, en buena cuenta, pues puede impactar gravemente en la sociedad si no aplicamos una racionalidad adecuada, ¿no? Entonces, como les venía mencionando, se deben perseguir que existan distintas opciones de política y acciones, y esto va a estar relacionado con los objetivos y las metas que intentemos alcanzar. Esto incluye aquí en específico, además, la creación de leyes, planes de acción, programas de sensibilización, perdón, y asimismo, un aspecto con el cual ustedes deben estar profundamente familiarizados, porque me imagino que aquí hay gente del organismo regulador peruano o gente que ha tenido la oportunidad de trabajar en temáticas ambientales. Entonces, aquí incide mucho un aspecto que se conoce como evaluación ambiental estratégica. La siguiente etapa involucrará la implementación de las políticas. Y esa implementación de las políticas involucra asimismo que tengamos decisiones y acciones que estén previamente definidas. Pues ya pasamos la etapa de la formulación por alternativas y donde probablemente podamos decantarnos por una alternativa que involucre un menor costo social y un uso más recurrente de instrumentos de mercado. Eh,
Y pues a partir de ese paso previo que ya hemos efectuado, tendremos que considerar que este segundo eh, ya involucra ir straight forward, straight away, ¿ok? Y atacar aquel problema que inicialmente ya habíamos identificado, ¿no? Habiendo tomado la decisión, una decisión coherente en cuanto a cómo vamos a materializar las acciones, ¿no? Pues bien, como les decía, acá, si nosotros lo ponemos en términos de ejemplo, podemos pensar en el retiro de fuentes de contaminación, la creación de áreas protegidas, el establecimiento de ecoetiquetados o el lanzamiento de programas de restauración de ecosistemas. Y como les decía, mal que bien, ninguna de esas, no todas esas alternativas suponen una acción inclemente por parte del Estado o una acción sumamente resistiva al amparo del interés general. No, en buena cuenta, tanto para el establecimiento perdón, para el lanzamiento de programas de restauración de ecosistemas, la creación de áreas protegidas, él no me va a dejar mentir, existen amplias, numerosas experiencias privadas muy exitosas alrededor del mundo. Pues bien, la siguiente etapa se va a corresponder a la monitoreo y evaluación. ¿Y eso supone qué cosa? Supone que se dé un seguimiento continuo a la efectividad de las políticas implementadas. Asimismo, se van a evaluar resultados y se va a buscar identificar cuáles son las posibles deficiencias para realizar las correcciones necesarias. Finalmente, ya como sexta etapa, tenemos un elemento clave, un elemento que puede ser que incluso más importante que el anterior. ¿En qué medida? En la medida que esta etapa, un elemento, perdón, se corresponde a la comunicación y participación. Y creo que es un aspecto sobre el cual se ha tenido mucha incidencia actualmente, o sea, se tiene mucha incidencia actualmente, aunque se suele, digamos, relacionar con aspectos pues que no son necesariamente tan positivos, tan proactivos en términos sociales, ¿no? Cuando hablamos de participación, participación de aquellos stakeholders, pues puede ser riesgosa si lo vemos en términos de cómo estos stakeholders inciden sobre la sociedad en su conjunto. Porque esa comunicación y participación involucra escenarios pues de riesgo social, involucra escenario de conflicto, etcétera. Pues bien, aquí es importante entender que tenemos que precisamente pensar la etapa de comunicación y participación, algo que Edwin creo que sabe hacer muy bien, mejor que nadie, a través de la promoción de la transferencia y la participación activa y proactiva de la ciudadanía, ojo, activa y proactiva de la ciudadanía, pero siendo conscientes de que esta etapa de comunicación y participación ha estado vinculada, ha estado enlazada a las previas y que se ha ido comunicando de manera efectiva qué es lo que se hizo, pues, en la identificación y diagnóstico de problemas, qué es lo que se hizo en la definición de metas y objetivos, qué es lo que se hizo en la formulación de alternativas y estrategias, qué es lo que se hizo en la implementación de las políticas y cómo se está llevando a cabo el monitoreo y la evaluación. Eso es súper importante, ¿vale? Es decir, estamos hablando de una serie de engranajes que, pues, precisamente, si los sabemos, si los hacemos funcionar al unísono, pues probablemente vamos a tener los resultados más satisfactorios. Ojo, yo sé que por aquí puede haber un filo austriaco o un austriaco que me diga, eso es mucho racional constructivista, no me gusta, la idea de fondos no me gusta o no me convence. Efectivamente, sí tiene esa lógica, pero bueno. Digamos, todo contexto en el cual se abre la puerta a digamos, un ejercicio de ingeniería social puede resultarnos digamos, dejarnos ese sinsabor, o puede dejarle ese sinsabor a quien tiene otro tipo de aproximación, digamos, desde la filosofía política. Pues bien, instrumentos clave. Ya les he mencionado uno, ¿no? La evaluación ambiental estratégica, o EAE, que básicamente se define como una herramienta que permite incorporar las consideraciones ambientales desde los primeros pisos, o perdón, primeros pasos de la planificación para asegurar un enfoque, un contexto, perdón, una forma que ahora está pues muy de moda, que es un enfoque sustentable, ¿no? Entonces, intentar encontrar, lo voy a poner de esta manera para acotar, un equilibrio entre eficiencia y efectividad.
¿Ok? Esto supone, como les mencionaba, que tengamos planes de acción y estrategias, y estos se expresan a través de documentos que detallan las medidas, plazos, recursos necesarios. Y un ejemplo sería la Estrategia Climática de Largo Plazo 2050. Y asimismo, instrumentos de ordenamiento territorial, que ahora está muy de moda, la ordenación territorial, lo cual va a ayudar a planificar el uso del suelo de forma eficiente, por ejemplo, o identificar limitantes territoriales, que por lo general su no identificación puede suponer que todo el proceso se caiga abajo, se venga abajo. Pues bien, yo les decía que en la primera parte les iba de forma muy resumida hablar de políticas públicas ambientales y el proceso que conllevaban y qué elementos o aspectos se tenían que tomar en consideración, algunos de ellos, no todos. Obviamente en 15 minutos, 20 minutos eso resulta imposible, pero bueno, después, como segundo ítem, les había propuesto que abordar el tema de la política ambiental en las empresas. Pues bien, ese es un tema clave. ¿Por qué? Porque más allá de que estamos hablando de declaraciones escritas, efectivamente la política ambiental de una empresa se expresa a través de una declaración escrita, es eso, y de compromisos, nosotros tenemos que pensar en lo que eso supone, ¿no? Lo que supone definir principios, objetivos, acciones. ¿Para qué? Para minimizar, perdón, el impacto de las operaciones de la empresa y de alguna forma contribuir con la sostenibilidad ambiental. Pues bien, como les decía, cuando hablamos de política ambiental en una empresa, pues efectivamente los abogados estamos pensando en un documento que tiene que ver, y los ingenieros y los técnicos ambientales, etcétera, van a estar pensando en un documento que tiene que ver con cumplimiento de legislación, compliance ambiental, reducción de residuos, y eso supone reducción, por ejemplo, cosas muy específicas como reducción de residuos y emisiones, optimizar la eficiencia y intentar insertarnos dentro de un contexto, una lógica de mejora continua. Los componentes clave, si lo ascribimos todo, lo, digamos, observamos o lo tratamos de enfocar desde la formulación de este documento, sus implicancias, pues van a ser los siguientes. El compromiso y las responsabilidades que se establezcan. Recordemos que eso va desde la alta dirección, eso es súper importante. Y cómo eso va a fluir digamos, a través de los distintos estamentos de la organización. Consideramos entonces que, por ejemplo, aspectos como la comunicación estratégica tienen mucha incidencia. Después, el cumplimiento normativo que ya les venía mencionando, que tiene que llevarse de forma muy delicada, pues puede suponer algo muy proactivo, sí, en ciertos supuestos, pero también un pasivo, si es que no es correctamente administrado. Después, consideraremos aspectos como la minimización, estoy peleado con esa palabra, de impactos, el uso eficiente de recursos, la mejora continua que ya mencioné y la sostenibilidad. ¿Y para qué sirve todo esto? Pues en buena cuenta lo podemos entender desde tres variables. La primera, reforzar el compromiso corporativo. Muchas veces eso incide, no muchas veces, eso incide de forma, digamos, central en cuanto a que a través de eso, a través de el compromiso corporativo, vamos a demostrar, por ejemplo, que esa empresa tiene responsabilidad social, que tiene claras metas en esos términos y que esa responsabilidad social, pues, incide en lo ambiental, ¿no? Y te pone en ciertas circunstancias muy particulares frente a tus clientes y más allá de eso, más allá del grupo de los clientes frente a la sociedad en su conjunto. Además, un aspecto central que Anderson, y que creo que alguna vez conversando con Edwin, también él lo mencionó en una conferencia, es la generación de valor. ¿Por qué? Porque lo que buscamos a través de estas políticas ambientales en las empresas es precisamente fortalecer la imagen y el posicionamiento de la empresa en el mercado. Y que eso se vea reflejado en buena cuenta en beneficios financieros a largo plazo. Además, aquí podemos entender otros aspectos adicionales, como es facilitar la implementación de sistemas de gestión. Eso tiene que ver, por ejemplo, para los ingenieros, con lo que tiene, con lo que con la denominada norma ISO 14001, si no me equivoco. Y
Además, ya para los abogados, con lo que tiene que ver con la prevención de riesgos, pues nos va a permitir este tipo de políticas ambientales, identificar y prevenir riesgos ambientales. Y eso tiene que ver con aspectos que incluso pueden trascender a lo laboral o a lo que ya mencionaba, es la responsabilidad civil asociada, ¿no? Que se puede entender en buena cuenta como un pasivo potencial para cualquier organización. Pues bien, como les decía, yo esta presentación la había tratado de prever de la forma más acotada, más accesible posible. La presentación se la voy a hacer llegar a Edwin para que Edwin la pueda compartir, la pueda publicar también en LinkedIn. Se lo voy a agradecer una vez que la termine de pulir un poquito más. Edwin, de forma personal, te agradezco mucho por el espacio. Tú me dijiste tienes 30 minutos, si pueden ser 20 minutos, mejor. Y espero haber cumplido con esa expectativa. Si alguna persona del público pues tiene alguna consulta sobre lo que he podido compartir con ustedes, porque hay muchísimas temáticas vinculadas a las que les he dicho, y obviamente yo soy experto en un ámbito, pero no en todos. Y estos ámbitos realmente, perdón, todo lo que tiene que ver con la política ambiental, las políticas públicas en el ámbito ambiental, perdón, requiere pues de una comunidad de expertos y expertas, ¿no? Estamos hablando de problemas que se tienen que abordar de manera transversal y multi y transdisciplinar. Entonces, aquí, digamos, vamos a usar un término, el conocimiento es difuso. Muy bien, muy bien. Gracias, Rubén. Excelente tu exposición. Yo tengo una pregunta y seguramente en el chat van a lanzar algunas preguntas, si no, también por interno las pasan. ¿Qué pasa con, digamos, bajo tu experiencia, cuando hay demasiada regulación, puede ser ambiental o otra, ¿no? También, y, y hay que derogarla, ¿qué aconsejas ahí hacer? Digamos, ¿por Es dónde que ya empezar? llegar al punto de que si tú tienes una mala legislación, derogar la mala legislación, así como aprobar es un proceso complejo, a veces la derogatoria también es un proceso más complejo. Porque la ley se deroga, se modifica con otra ley. Claro que tienes mecanismos que están en el camino, ¿no? Tú puedes utilizar, digamos, otro tipo de herramientas para tratar de bajarte la ley o sus efectos y consecuencias, pero, digamos, estamos en un campo en el cual la prevención, o sea, pensar en términos ex ante es muy valioso, es muy relevante, porque tenemos que asumir que toda intervención del Estado, porque al final del día estamos en un ámbito en donde se prevé, se considera, se asume la intervención del Estado. La intervención del Estado tiene que ser estratégica, tiene que ser inteligente y eso requiere precisamente que tú la formules en términos de identificación efectiva, pertinente, apropiada de problemas reales. Eh, Problemas reales en este caso serían aquellos escenarios en los cuales tal vez, si quieren lo puedo decir de esta forma, ¿no? Resolver fallos del mercado a través del mercado resulta en el corto plazo sumamente costoso. Eh, Aquí es un tema muy interesante, se abre mucho el debate porque uno puede decir, oye, frente a un fallo de mercado, pues puedo utilizar mecanismos como una mejora en la administración de los derechos de propiedad o una redefinición de derechos de propiedad, una redefinición del alcance de los mecanismos contractuales. Ojo, al final del día las empresas son contratos y todo lo que tú le vayas añadiendo, mal que bien, funciona como a esa empresa. Por ejemplo, lo que les decía, las políticas ambientales por parte de la empresa, de las empresas o las asociaciones, seguimos pensando en términos contractualistas. Entonces, tratamos de mejorar un contrato imperfecto a través de una lógica de mejora continua, ¿no? Implementando una lógica de mejora continua y asumándole ese contrato otros contratos, otros acuerdos, no los mismos contratos, de manera que eso, digamos, el costo del problema recaiga o se quede en quien lo origina, ¿no? Eso tiene un sentido cuando tienes una lógica contractualista, es que estás evitando o intentas que el costo no se externalice.
Entonces, en la medida que tú logres que el costo no se externalice, que no se genere una externalidad negativa, pues eso es correcto, ¿no? Acá vas a tener el problema de los costos de transacción. Obviamente, emergen los costos de transacción en cuanto a los costos de contratar, ¿no? Formular una decisión, perdón, una planeación por parte de la empresa no es barata, no es barato. Entonces, si el Estado, digamos, no genera los incentivos adecuados como para que digamos, mecanismos de autocorrección, para que estos mecanismos que le permiten a la empresa pulir sus acciones no resultan idóneos, pues al final del día el Estado, digamos, lo que va a hacer es eh, irrogarse una responsabilidad. Es decir, va a intervenir para corregir digamos, un escenario que tal vez se pudo haber corregido, un efecto que tal vez se pudo haber mitigado a través, como te venía explicando, de la acción por parte de las mismas agentes mercado, ya sea a través de ejercicios de redefinición de derechos de propiedad, ya sea a través de ejercicios de rediseño contractual, ¿ok? Que son múltiples. Eso es sumamente valioso. La verdad es que yo creo que en atención a tu comentario anterior, aprobar una legislación es costoso. La legislación siempre tiene un costo que puede ser directo e indirecto, ¿ok? Y siempre, aunque puede presentar beneficios, también puede tener efectos perversos directos o residuales. Y estos pueden ser de corto, mediano y largo plazo. Entonces, sobre todo si nuestros sistemas para, digamos, materializar la legislación, para materializar los reglamentos, a veces devienen obsoletos o a veces, digamos, no incorporan precisamente esa lógica de mejorar continuamente. Entonces, en el mundo anglosajón, por ejemplo, si yo creo una agencia y veo que no funciona, pues mañana simplemente la borro del mapa y sigo adelante con una propuesta alternativa. Puede ser una mejor agencia, puede ser irrogarles facultades a otra agencia, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso peruano, por ejemplo, en el caso latinoamericano, si yo creo algo, apruebo una legislación, como les decía, apruebo un reglamento o apruebo el nacimiento de un regulador, un fiscalizador, pues, y este a la larga no hace bien las cosas, pasan 10 años, 15 años, 20 años, pueden pasar 30 años y seguir haciendo mal las cosas y las cosas no se van, y eso no se va a corregir. Eso es un problema que tenemos siempre latente en Latinoamérica. Y es algo que me llama mucho la atención de los países anglosajones, ¿no? Ellos pueden hoy día aprobarte la aparición de una agencia, pero si ven que no funciona, así como la aparecieron, las aparecen. ¿Ok? Porque tienen otros, tienen sistemas de monitoreo mucho más, consolidados. Porque nosotros el monitoreo no solamente es el monitoreo de la política ambiental, sino es un monitoreo continuo de la efectividad de las acciones por parte del regulador fiscalizador. Porque al final del día, si tienes un regulador, un fiscalizador que te genera más costo social o que genera deseconomía, pues tú tienes que ver los mecanismos socialmente más adecuados como para corregir eso. Entonces, si tienes tres ministerios y tienes un fiscalizador, mejor tener un ministerio y un fiscalizador, ¿me entiendes? O si tú ves que las funciones de un fiscalizador son limitadas porque realmente debería ser un ministerio, pues eso que mejor funcione como un ministerio y no como una agencia fiscalizadora, ¿no? Porque al final del día lo que va a ocurrir, y ocurre en toda Latinoamérica, es que siempre nos paramos nos enfocamos en lo bueno, pero lo bueno si lo sumamos muy poco frente al costo social efectivo que hemos tenido que solventar como sociedad a través de nuestros impuestos y a través de otro tipo de mecanismos, y eso no es lo más idóneo. En mi opinión, digamos, esa es una debilidad que tenemos. Yo por eso soy muy cauto cuando si me dicen, oye, lo vas a corregir con una nueva ley, dando el salto, ¿ya? Pero para que se me entienda más claro. Por ejemplo, el tema de las FP. ¿Cuántas leyes para habilitar retiros, para ampliar, extenderle derechos, en buena cuenta es eso, a, digamos, aquellas personas que han contribuido, han aportado al sistema, hemos hecho en el camino? O sea, al final del día nos metimos en un problema muy grande
por no haber hecho una correcta planificación al inicio. ¿Ok? Si sabíamos o podíamos proyectar que las pensiones no iban a ser óptimas, si podíamos ver que no se introducía suficiente competencia, que se afectaban derechos de propiedad, que se podían o que se podía administrar mejor los derechos de propiedad, porque bueno, entonces ahí eso es un tema, ¿no? Y sobre todo en países donde la captura institucional es latente. ¿Por qué? Porque si tú capturas un gobierno, el gobierno hace una política tailor fit, pero no para la sociedad, sino para el gobierno, ahí tienes un problema. Porque mientras esté ese gobierno se va a mantener. Después viene el siguiente, salen todos los problemas a la luz. Claro, ahí vamos a tener que afrontar verdades, pero orgullo, vamos a tener que hacer frente a escenarios en los cuales, pues, es como cuando tu papá te dice te lo dije, o tu mamá te dice te lo dije. La realidad es esa. Entonces yo creo que hay, sin embargo, creo que hay ámbitos en los cuales estamos en un contexto muy delicado, como el de la protección ambiental. Entonces yo digo, sí, es verdad, que si vemos que necesitamos planificación territorial, que necesitamos comunicación estratégica efectiva, que necesitamos una serie de cosas que no tenemos, pues pues hay que ser cautos, ¿no? Porque no sé, porque uno no actúa mejor desde lo público a punta de medir cuántas sanciones o cuánto he recaudado en sanciones en los últimos 10 años. O sea, lo que yo buscaba no era sancionar, no era poner una multa, ni poner una multa, sino lo que buscaba efectivamente era ver, el daño era X, en 10 años el daño es una fracción de X, eso es lo que persigo. Y si el daño sigue siendo X, entonces, como que mucho no he logrado. Yo puedo decir, no, es que los agentes de mercado, las empresas no colaboran, no cooperan. Mira, acá ya ahí el problema que tenemos en Latinoamérica es que ya eso va a terminar al final del día regresando al origen, ¿no? La política pública y la intervención del Estado puede observarse a través de matices, ¿no? A través de matices en donde, dale, interviene todo lo que tú quieras, ¿qué importa? Porque no considero los costos potenciales que eso tiene sobre la sociedad en su conjunto, o escenarios en los cuales tú vas a decir, mira, pues lo que yo necesito es que las empresas estén ahí. ¿La contaminación es algo potencial? Sí, pero es algo que he decidido admitir. He aceptado que hayan autos, he aceptado que hayan motos, he aceptado que hayan aviones, he aceptado que hayan carreteras, he aceptado que hayan lanchas, he aceptado un montón de cosas. Y lo voy a tener que aceptar porque lo necesito. ¿Ok? Y es verdad que necesito apuntar a, digamos, a una ecología. Ya, pero acá la discusión es si quieres una ecología de mercado. Al final creo que caemos en eso, ¿no? O quieres una ecología al estilo Piketty. Entonces, si tú quieres una ecología al estilo de Tomás Piketty y alcanzar en buena cuenta igualdad, eh, sí, pero tienes que ser muy cauto, ¿no? Ahí, yo creo que tienes que ser, como dirían mis profesores de antaño, evidence-based, ¿no? Porque si tú actúas basado en evidencia o razonas basándote en evidencia, no es a priori que tú digas, más intervención del Estado me va a dar un resultado óptimo. No, tampoco significa que, mira, deja a las empresas hacer lo que les dé la gana. No, en un contexto donde tienes mucho mercantilismo. O sea, y ahí ese es el clásico ejemplo del latinoamericano, ¿no? Economías altamente informales con alto mercantilismo como lo define Gersi, como lo define De Soto, pues ahí tienes que ser muy estratégico, porque yo entiendo, Edwin, que tu pregunta tiene que ver con cómo hago para no generar incentivos perversos, porque al final del día yo introduzco incentivos, pero esos incentivos son perversos, esos incentivos son perversos, tienen efecto contraproducente y además abren la puerta para la aparición de más efectos externos negativos. Y eso no nos soluciona nada. Yo entiendo que va por ahí. Y de hecho entiendo que, por ejemplo, la preocupación de Atlas, en este caso, la preocupación de Looking, camina en ese sentido, ¿no? ¿Cómo resuelvo? Tengo 20 años haciendo lo mismo y no logro cambios reales. Pues yo creo que ahí la respuesta es precisamente define bien el problema, define bien cuáles van a ser los pasos a seguir y trata de repensar tu decisión técnica, aunque al final del día todo pasa por un político, trata de repensar mejor tu decisión técnica porque al final del día nosotros somos economías emergentes, ¿no?
Son países pobres. Entonces, el efecto de lo que hacemos mal es tan peligroso como el efecto de lo que dejamos de hacer. Perverso, negativo. ¿Entiendes? Y nunca nos ponemos a Bueno, pensar en eso. excelente, Rubén. Eso. Excelente, excelente. He apuntado varias cosas ahí muy interesantes. Acá Abelardo Vildoso nos dice lo siguiente, te hace una pregunta, dice, en el Perú y en Chile existe abundante legislación regulatoria ambiental, pero dice, Ujú. existen mecanismos de evaluación de esa regulación, dice. El OEFA pareciera más centrado en aplicar la legislación más que en analizarla, dice. ¿Cuál es tu opinión? Claro, pero es que la UEFA es un fiscalizador, ¿no? Su rol es ese. Entonces, si tú me dices mejora, a ver, mejora la normativa, mejora la regulación. A ver, nosotros en Latinoamérica hemos avanzado mucho en eso, en el papel sí. Perú es uno de los países líderes en cuanto a la promoción de lo que supone los procesos de mejora continua, de los procesos de mejora normativa en la región. ¿Ok? Si nos ponemos a pensar, está Centroamérica, México a la cabeza, por ahí otro país más pequeño, y nosotros después de Colombia, pues somos líderes en la región. Pero eso no, eso es una cuestión, digamos, que muchas veces digamos, no se ha visto reflejado en la calidad de nuestra legislación. O sea, nosotros hablamos mucho de mejora regulatoria, de mejora normativa, pero en términos efectivos no lo hacemos. Yo creo que no lo hacemos más allá de que tenemos todos los cuadritos, tenemos a gente que trabaja en ESAN dando clases sobre eso, gente que trabaja en la Pacífico dando clases sobre eso, pero que en mi buena cuenta no hace un ejercicio necesariamente relevante o sus esfuerzos no todavía no son lo suficientemente relevantes como para ver que pues tenemos una mejor aplicación de la legislación de los reglamentos ambientales. Si me preguntas por Chile, Chile tiene un sistema bastante más tradicional, más conservador, ¿no? O sea, ellos tienen una legislación que tiene, por ejemplo, en el ámbito de aguas, que es una legislación de derecho privado. Y ellos, digamos, han intervenido más en los últimos años. Hubo una reforma hace unos 5 años aproximadamente, un poquito menos, porque según ellos detectaron que la privatización de los derechos de agua que se había dado después de la gobierno bueno, con unos gobiernos previos, habían generado ciertas afectaciones grandes en las comunidades. Sí, pero ahora la reforma que hicieron pues fue una reforma incompleta, ¿no? Entonces, yo creo que el problema es que tampoco se utilizó una lógica de mejora continua, ¿no? O sea, no se aproximó a los stakeholders, se aproximó a un grupo de interés que no es lo mismo. Y eso también es erróneo, ¿no? O sea, cuando tú dices, oye, ¿sabes qué? Quiero ver el impacto en la sociedad, tienes que ser consciente que pues la sociedad está compuesta por distintos grupos y es verdad que hay una minoría que puede verse directamente afectada. Y en Perú siempre hablamos de las minorías y los derechos de las minorías y que es muy importante la accountability, es muy importante toda la parte comunicacional, pues precisamente porque hay que darle voz a esa minoría. Sí, pero nos olvidamos que eso tiene que ver con todas y con todos. No Ya. necesariamente con grupos de poder, porque al final del día esas minorías organizadas son grupos de poder. Si uno lo ve de la lógica de costos de transacción, es más fácil que tres que se lleven bien, que estén bien organizados, logren mejores resultados que 20. Los 20 son 20, entonces, oye, pero los 20 son más que tres personas, pues pueden dominar y ponerse a las tres personas. Sí, solo sí, los 20 están organizados. Porque si los 20 van cada uno por su lado, como que los tres van a tener que en todo momento afrontar a uno, no a 20. Es así. Entonces, si tú comienzas a analizar legislación, reglamento, el caso peruano, comienzas a analizar legislación y reglamento del caso chileno, la ves desde la óptica de los problemas públicos, resolución de problemas públicos, si no quieres ir tan allá, la ves desde una lógica de incentivos perversos, muy de law economics, de análisis económico del derecho, para ser más específicos. Pues vas a encontrar inconvenientes, vas a encontrar muchos inconvenientes que requieren seguramente que se haga caso a recomendaciones que ya existen. Porque, ojo, acá no estoy diciendo nada nuevo. O sea, todo esto se ha venido tratando desde hace muchos años
existe ya evidencia de que las cosas no las hemos estado haciendo en Latinoamérica de la mejor manera en el ámbito ambiental. Y ojo, el problema con las respuestas es que las respuestas terminan siendo más intervención. Entonces, nadie te dice más intervención inteligente. Y cuando te dicen más intervención, un profesor francés te dice más intervención, acá también estamos hablando de algo. Él está pensando en sus términos, desde su aproximación, desde su sistema de creencias. Es decir, donde la intervención de uno tiene un resultado que lo va a medir y que ya lo puede proyectar y va a decir, sí, pues cambió. Aquí hay mucha intervención y nunca alcanzamos el resultado deseado, sino mira por qué la gente prefiere mantenerse en un sistema alternativo, normativo alternativo. Porque la informalidad supone eso. Lo que si de Soto, Ghibellini, etcétera, 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 Snyder, todos esos los que ellos tratan de decirte es que, mira, al final del día, el costo social que irroga una mala legislación, un mal reglamento, digamos, organizaciones que no necesariamente actúan de la forma más proactiva socialmente, te generan incentivos para que las personas actúen de manera paralela. Entonces terminas teniendo más minería informal, terminas teniendo muchas más cosas, ¿ok? Que tú las ves negativas, sí, claro, pero lo estás aproximando desde tu deber ser, ¿ok? Es decir, el deber ser de la sociedad, sí, pues eso podemos sacarlo a colación, pero al final del día, ese minero informal no es que sea pues un narco. ¿Me entiendes? O sea, no es un tipo que, no es un tipo que lo podemos equiparar a uno de esos miembros de bandas que hay por los puertos. No, es un tipo que sí puede tener una idea de que está afectando al medio ambiente, pero él asume que su exposición, la afectación al medio ambiente, etcétera, son cosas que tiene que hacer porque si no, no come. ¿Me Correcto. entiendes? Entonces nosotros lo sabemos también, pero no lo sabemos aproximar. Porque saber aproximar requeriría que, por ejemplo, tú tengas mejores estrategias de lo que los abogados conocemos bajo el concepto de abogacía. Ojo, la abogacía no solo es defensa, la abogacía también involucra mucho diálogo y mucho proceso educativo. Y la mejora continua tiene que construirse, digamos, a través de incesantes mecanismos de cambio, sí, pero que no tienen que ver con sanciones necesariamente con multas, como muchos tienen en la cabeza, sino como a través de herramientas educativas que involucran pues labor desde colegios hasta universidades, que no se ha hecho. O sea, si tú ves, sí, en la universidad se le puede pagar para, digamos, que formule o ayude a formular la mejor política ambiental, sí, pero mucho de lo que se formula a través de la universidad no necesariamente va a tener en Perú, ¿no? Impacto en las bases de la sociedad, porque no se refleja en estrategias educativas o cómo tú materializas eso desde un punto de vista de advocacy, ¿ok? Hay mucho por hacer, Edwin, y de hecho este tipo de Excelente. cursos son fundamentales, porque en Ya. realidad lo que nos debe llevar es a que personas que ya tienen una experticia, ingenieros, abogados, economistas, desde su propia experticia, relacionen problemas que ellos tienen que afrontar con posibles mecanismos alternativos para solventar o darles respuesta o hacer frente a esos problemas. ¿Ok? Y como te digo, la mejora regulatoria y la mejora normativa que la persona preguntó, pues es una herramienta, pero se tiene que Correcto. aproximar de una manera tangible. Porque si no, sirve para escribir bonitos ensayos, sirve para escribir bonitos libros, pero digamos, del dicho al hecho hay un trecho importante por recorrer. Yo siempre saco a colación este tipo de frases de nuestros abuelos porque yo creo que tienen la sabiduría popular es muy importante y es Muy la forma bien. más útil para ser altamente efectivo en términos comunicacionales, creo yo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, hay dos preguntas. Ujú. Hay una puntual de Juan Carlos Prado y después hay otra de Juan Silvio. Primero Juan Carlos Prado es puntual, dice, buenas tardes. ¿Qué opinión tienes sobre las normativas aprobadas a medida de las empresas, más que para la protección ambiental? Pero es lo mismo. O sea, es lo que yo les decía, nosotros tenemos legislación, reglamentos Taylor-Fit, hechos a medida de. Entonces, no es correcto hacer un reglamento a medida de una empresa, tampoco es correcto hacer el reglamento a medida de
un grupo dentro, digamos, un grupo que conforma un amplio, más amplio grupo de integrantes de la sociedad. O sea, está bien, hay minorías, pero yo tengo que ser transversal. Por eso ahí decían que la forma, o sea, yo, perdona, anteriormente explicaba que las políticas ambientales, las políticas públicas en materia ambiental deben ser transversales. Pero transversales no solamente quiere decir que tú seas consciente que estás recorriendo etapas, ¿no? Sino también que vas a incidir sobre distintos grupos. ¿Ok? La transversalidad se traslada a eso también. Entonces, yo no puedo hacer algo a favor de las empresas porque eso no es ser pro mercado. El mercado, si yo lo entiendo como proceso social, son agentes cooperando. Y agentes que pueden productivos, los agentes productivos no son solamente las empresas, también son las familias, también, y si quiero extraerlo de alguna forma, también pueden ser los individuos, en la medida que un individuo opera como una IRL, por ejemplo. Ok, lo pongo en Bueno, esos términos. bueno, Entonces, no, yo no, personalmente estoy de acuerdo. Me parece que eso no es socialmente proactivo y genera algo que se conoce como deseconomía. ¿Ok? Y una ley, un reglamento deja de ser una buena ley, un buen reglamento, cuando genera una deseconomía y eso adquiere cierto grado de escala. Vuelve, ese efecto se hace escalable. ¿Ok? ¿Por qué? Porque al final del día lo que vas a tener es un escenario de desorden social. O sea, todo lo que has tenido en el sur, lo que tienes en distintas partes del Perú, lo que al final del día significa que tu establishment no funciona y que tienes que cambiar tu paradigma, no solamente desde la ley de reglamento, sino también desde quién la materializa, ¿no? Porque si acá me dicen, no, pues es que solamente sanciona. Estamos teniendo el mismo problema que los ecuatorianos tuvieron hace 10 años con su agencia de libre competencia. Medían el éxito de su agencia de libre competencia en base al número de multas, entre comillas, que ésta había emitido y cuánto había recaudado. O sea, y sobre todo después le dieron mucho énfasis a cuánto había recaudado. O sea, yo me ponía a pensar cuando trabajaba en Ecuador, decía, oye, pero esto no es la SUNAT. ¿Me entiendes? O sea, su propósito no era ese. Su propósito era precisamente generar cambios de conducta de parte de ciertos agentes de mercado que pues vulneraban o afectaban las reglas de la libre competencia. Entonces, si tú sancionas y ellos te pagan, tú como Estado feliz porque te están pagando, pero ese no es el propósito del sistema. Se desnaturaliza todo. Entonces, también ahí hay un escenario de captura institucional. ¿Ok? La cultura institucional como concepto hay que entenderlo de forma muy amplia. Supone muchos digamos, tipos de manifestación. Y es muy perjudicial, muy peligrosa, sí. Latinoamérica viene pasando por siglos de efectos perniciosos derivados de distintos contextos en los cuales lo que se ha generado es captura institucional. Lo tenemos desde el periodo, desde la independencia y no hemos sabido superar eso. Es un término, un concepto importante, sí, para mí creo que marca la diferencia entre economías avanzadas y economías como las nuestras. Ellos han sabido, mal que bien, en parte es un tema cultural, sí, pero en parte porque han sabido generar ciertas herramientas, mecanismos de gobernanza que les ha permitido hacer frente a estos escenarios de captura institucional. Ustedes me pueden decir, ah, sí, pero la Unión Europea es muy perversa. Sí, pero los europeos, pese a la Unión Europea, han sabido, digamos, generar una institucionalidad. Nosotros todavía estamos en pañales en cuanto a nuestra capacidad para generar una institucionalidad efectiva. Y el ámbito ambiental es un claro ejemplo. muy bien, excelente, Rubén. Una última pregunta, Rubén. Nos dice, hola, soy Juan Silvio. ¿Qué opinas del comentario? China es un país de ingenieros y USA un país de abogados. En China un túnel lo puedes hacer en 4 años, en USA 20 años. Menos de hecho y menos regulación, más infraestructura y desarrollo. Por eso USA se está quedando rezagado. ¿Qué tan cierto es? Es que el derecho no solamente son leyes, pues, ¿no? O sea, todas las profesiones tienen que ver con lo normativo, ¿ok? Ingenieros, médicos, enfermeras, no solo abogados, ordenamos nuestra conducta a partir de ciertas pautas. Esas pautas que nos construyen nuestra conducta son normas,
¿Ok? Entonces, ¿yo puedo ser más efectivo en 4 años? Sí, pero porque he seguido un protocolo. Ese protocolo no contiene más que normas. Ustedes me dirán, sí, son de carácter privado, perfecto, pero son normas. Entonces, me dicen, China lo hace en el corto plazo, Estados Unidos se demora pues un periodo más prolongado. Muy bien, pero yo no creo que en ninguno de los casos se haya dejado de lado, incluso hacer algo en 20 años, si lo pongo, me pongo a pensar desde el contexto latinoamericano, eso es bastante bueno. Imagínense que nosotros ya tuviésemos tren eléctrico. Han pasado más de 20 años. Si me pongo a pensar en esos términos, yo creo que sí es verdad que tenemos que buscar mecanismos para que nuestras, digamos, directrices surjan más efecto. Y ese es el caso chino. Creo que el colega lo que está, o la persona que ha preguntado eso, está pensando muy pendiente de por qué la verticalidad en ciertos casos, o por qué, digamos, en ciertos contextos sociales las cosas se dan de manera más pronta. Edwin, eso tiene que ver con el tema de costos de transacción, por si acaso. La respuesta va por ahí. La respuesta va porque los costos de transacción pueden hacer de las relaciones, los vínculos mucho menos fluidos, o su inexistencia, su erradicación, su eliminación pueden, digamos, permitirnos que esas relaciones que se establezcan sean más fluidas. Los chinos tienen mecanismos que les permiten, digamos, reducir costos de transacción, pero aquí hay un tema. ¿Cómo quieres aproximar tu sistema democrático? Entonces, aquí hay otro tema. ¿Cómo quieras tú darle un tratamiento a la incidencia de los derechos humanos? Y aquí hay otro tema más. ¿Qué sistema de administración de derechos de propiedad quieres tener? Porque al final del día yo quiero resultados, todos queremos resultados, pero yo no quiero, digamos, que mis derechos económicos sociales se vean afectados, o que dejar de ser persona porque pues se quieren alcanzar resultados. Entonces al final del día tampoco creo que un espacio donde las cosas no se hagan de una manera coordinada, de una manera en donde uno tiene que ser consciente que cada sociedad y espacio cultural va a responder o va a generar, digamos, va a tener que cumplir con un tránsito específico, ¿no? También muy propio de. Entonces, yo creo que en Latinoamérica nosotros no somos de hacer recorridos cortos. Incluso, mira, cuando nosotros hacemos una charla, comenzamos preguntando cómo está nuestro papá, nuestra mamá, nuestros hijos, etcétera, antes de introducir el tema. Creo que es parte de la cultura. Los chinos también tienen sus particulares culturales y tienen también sus formas para ir más straightforward, ¿no? O go straight to the point, pero eso siempre nos tiene que llevar a la siguiente reflexión: ¿a qué costo? O si queremos asumir ese mismo modelo y sus implicancias. Porque mucho puedo decir ahorita a priori, sí, hagan las cosas de esta manera, como salen pues ciertas personas dentro del ámbito del espectro político peruano que dicen, hagan las cosas de esta manera, pero a ver, tú materializa eso. ¿Ok? Yo creo que eso es un problema en Perú. La gente se llena la boca diciendo que se harán de esta forma, pero cuando tienen que afrontar el problema público se dan cuenta de que no es tan fácil. Por eso yo te digo, si nosotros estamos en capacidad de identificar que no se están cumpliendo los pasos para poder implementar o materializar correctamente una política pública mucho más efectiva, si nos estamos dando cuenta que los objetivos no están bien establecidos, pues ahí ya tenemos, digamos, bastante trabajo por realizar. Si queremos que las cosas se hagan de forma más acotada, pues eso los ingenieros lo conocen como planificación estratégica. Entonces, cambiar la planificación estratégica supone que tú redefinas objetivos y metas, y supone que tú veas cuántas etapas tiene que tener tu proceso. Entonces, si tú quieres un proceso más acotado, pues perfecto, pero hay que entender también lo que les dije hace 2 minutos. ¿A qué costo? ¿Ok? ¿A qué costo social? Ya está.
O sea, hombre, si tú sacas a todo el ejército, porque no quieres gente en la calle, pues probablemente vas a tener eso. Pero ¿cuánto te cuesta tener a todo el ejército en la calle un día? Y si dices, los aviones van a sobrevolar toda la ciudad para generar un poquito de orden, ¿cuánto te cuesta eso, ahora abuelo? O sea, hay que pensar en esos pequeños detalles. O sea, yo creo que las personas, nosotros sabemos en distintos momentos decir muchas cosas, pero nuevamente, del dicho al hecho, en un contexto real, hay mucho trecho por recorrer. ¿Vale? Muy bien. Muy bien, Rubén. Bueno, gracias por tu tiempo, por tu excelente exposición y tus excelentes respuestas. Creo que nos has aclarado mucho todo este espectro del análisis, la regulación, a muchos puntos claves que nos has dicho y yo creo que muchos de los participantes se dan con muy buenas enseñanzas. Bueno, de acá, de parte de Looking, gracias Rubén, estás por Chile, te mando un gran abrazo, gracias por tu tiempo, por darnos tu tiempo, sé que estás siempre full y ocupado y valoramos mucho que nos des un poquito de tu tiempo para ilustrarnos en estos temas. Gracias. Mm, No, Edwin, muchas gracias a ustedes. Yo, de hecho, he estado en unos días bastante intensos haciendo planificación y de trabajo, cosas de trabajo, pero yo te dije, yo estoy con ustedes. Tenía un poco el resquemor de que no llegaba a tiempo. No me di lo tecnológico, pero bueno, me ha servido para en este momento hacer eso también, para otras cosas, para no me agarre en falso. Un éxito para el programa, le deseo lo mejor y también para los asistentes, pues que puedan, digamos, ser partícipes de un proceso formativo intenso y que realmente les ayude a no solo a adquirir un grado de conocimiento en cuanto a herramientas, instrumentos, sino también a que les lleve a reflexionar en un sentido crítico, ¿no? Que les lleve a ser mejores personas. Lo voy a definir de esa manera. Muchas gracias. Gracias Rubén, gracias a todos los que participaron en este workshop y nos vemos pues el siguiente sábado con más invitados. Un abrazo Rubén, que tengan un excelente fin de semana a todos. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego, Gracias. Edwin. Que estés muy Chao, bien. chao.